Bueno, y ahora es el momento en el que os ponéis aquí al frente de toda la gente para que caigan de todo, caigan tomates, caigan preguntas, caigan ideas, caigan propuestas, caigan retos, ¿no? Esto es lo bonito del directo. Todo iba preparado hasta ahora. Ahora ya... Hola. Sí. Muchas gracias por las presentaciones, que han sido todas muy interesantes. A mí, el tema de la medicina, hay una pregunta que siempre me he hecho y es ¿cómo se resuelve el tema de las malas praxis? O sea, este es el miedo un poco que hay. Las hay, a veces son justificadas, otras veces no, pero ¿qué marco legal tiene esto? ¿O realmente hay más, hay menos? Por volumen de casos, el doctor Sí, Gotzen. supongo que... Mira, me encanta, porque yo te diría, una de las grandes cosas de la telemedicina es que todo queda registrado. Tú vas a una consulta física al médico y te ve el paciente, el médico y nadie más. Nuestros actos médicos, estos más de 18 millones, están todos registrados. Y además en Teladoc, uno de nuestros principales activos es la calidad en la prestación del servicio que damos. Esto significa que ya, sin que haya ninguna reclamación, sin que haya ninguna queja, nosotros automáticamente evaluamos periódicamente a todos los profesionales. Hacemos un audit, vemos la videoconsulta, tenemos un protocolo para asegurarnos de que se ha hecho, pues el médico se ha identificado, ha preguntado, ha hecho la anamnesis correcta, ha llegado a un diagnóstico acertado, el plan terapéutico propuesto es el que tocaba para ello, y esto hace que en general tengamos muy pocas reclamaciones por mala praxis. Hay reclamaciones porque ocasionalmente pues oye, el vídeo no se veía bien, no hay un delay entre una cosa y la otra, ¿no? Más problemas técnicos, te diría, que no relacionados con meramente el acto médico. No, yo si quieres también te añado el hecho de no solo la trazabilidad, sino que yo creo que es un tema también cultural. Nosotros pensamos como, por la parte que nos toca como clínicos, como médicos, bueno, ¿por dónde, quién se va a hacer cargo de esto si se cae la red? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? El paciente no se plantea esto. El paciente se plantea que has llegado 5 minutos tarde a la visita que tienes online, cuando igual en la sala de espera se te espera un cuarto de hora, media hora o hora y media, ¿no? O sea, la cultura de la inmediatez, las quejas normalmente suelen ser por este tipo de, por falta de, llamémosle, puntualidad o por temas de, oiga, me ha hecho esperar o no puedo cargar los documentos, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia esto bueno, y luego esto, ¿no? Que entidades serias de segunda opinión tengas que mandar los documentos en papel, cuando vivimos en un mundo en el que hasta la declaración de Hacienda la haces online, ¿vale? Entonces, que es lo más importante, Hacienda, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, y si lo hacen los bancos y lo hace Hacienda, deberíamos estar haciéndolo todos, ¿no? Es un poco la lectura. Es decir, el problema es más de adecuarnos al uso y costumbres del paciente. No es tanto si la praxis es buena o mala, que va a ser buena. La gente no tiene problema. Tiene problema con los resultados, probablemente. Si el resultado es funesto o no es el esperado, entonces sí que te agarras a un clavo ardiendo y a ver por dónde atacas, ¿no? Pero yo creo que este salto del usuario, y en vuestro caso es muy, muy evidente, ¿no? Son menores de 50, de 55 años y están acostumbrados al medio, no les es extraño, no te van a poder los problemas que igual te pondrían de otra forma. Hay otros problemas, ¿eh? O sea, es un tema... y en esto hay que ser estrictos, creo yo, es verdad. Pero va muy en línea de lo que decía ella, de la personalización del acto y la comunicación, ¿no? Hay que saber comunicar. A los médicos, a los clínicos, no nos enseñan tanto a comunicar como antes. Y quizá deberíamos ser mejores en cómo generamos expectativas, en cómo generamos, ¿no? Complicidad. Y la pantalla no suele ser un problema para eso, curiosamente. El problema es cómo dices las cosas y si las dices así por encima, ¿no? Había un caso americano en el que denunciaron a un hospital por falta de sensibilidad porque por una pantalla de estas de telemedicina, de estas móviles con rueditas, ¿no? Como una rumba con pantalla, le anunciaron a una persona que tenía cáncer terminal. ¿Sabes? Claro, dices, a ver, esto es finezza, ¿no? Es un poco de, hay que saber exactamente cuándo hay que estar y cuándo no hay que estar. Lo que decíamos lo que os decía de que hay que saber adaptar un poco el mensaje y el momento a la persona y a la situación.
allí, Hola. allí. Bueno, acabas de responderme Bueno, antes de hacerte la pregunta. me voy, pues. No, yo soy paciente, pertenezco a una asociación de pacientes, a Red Infértiles, y bueno, mi pregunta iba un poco enfocada hacia ese punto, ¿no? Nosotros los pacientes pues demandamos cercanía, empatía, más allá de, obviamente, la información. Y quería saber un poco pues cómo se rompía, ¿no?, con esa frialdad de una pantalla. Más allá de lo que tú dices, ¿no?, de que, bueno, eso es algo que cada uno como persona tenemos que tener, ¿no? Pero no sé si... Pero se aprende. O sea, lo que parece más ensayado, menos ensayado, más espontáneo, es lo que se ha ensayado más, ¿no? Y yo creo que todos los médicos están hartos de hacer los mismos chistes, los mismos comentarios, como 100 veces, ¿no? Y yo tenía un amigo cirujano que él tenía un chiste que era malísimo y que era infumable, pero él tenía la costumbre de contar el chiste este de mierda, con perdón, en todas las consultas. Y dices, tío, ¿pero por qué lo haces? No, porque, bueno, yo creo que rompe el hielo y tal, ¿no? O sea, hostia, falta el feedback que, por ejemplo, puedes tener, de decir, mira, a ver la consulta, ¿qué opina el paciente de tal? Hostia, es poco serio, es un poco impresentable y tal. Cuando la gente se va, el paciente, el usuario, se corte cada vez menos, que es a lo que estamos viendo, ¿no? Que igual sale de la consulta, te hace un TikTok, este tío es un gilipollas, ya está, ¿vale? Puede pasar. Debemos ser más sensibles, ¿no? Yo en mi vida de doctoralia, las opiniones a los médicos era de lo que peor vivían los médicos. Y gente, bórrame de aquí porque me han puesto una mala opinión. Hostia, en vez de preocuparte por la mala opinión, preocúpate por qué hiciste y preocúpate por las 99 que tienes que hacer buenas, porque seguro que si pides opinión a 99 pacientes que te han visto, ese momento malo de interacción, ¿no?, lo que decías del mal día lo tiene cualquiera, y un momento malo lo tiene cualquiera. Claro, ¿no? yo en esa línea iba, ¿no? Eso, se aprende, cada uno decide si quiere aprender, si no, y de qué manera, y cada uno a su manera y a su estilo, o las clínicas proporcionan herramientas para que los profesionales puedan trabajarlo. Yo creo que es actitud, ¿no?, con C, ¿no? Para la aptitud con P se trabaja con actitud, con ganas de aprender, pero el doctor Gotzen seguro que nos cuenta más. Yo te diría, en el onboarding, antes de coger un médico nosotros, le hacemos justamente una evaluación, déjame decir así, para ver si realmente, porque puede ser un profesional excelente, pero no servir para la telemedicina, porque no tiene esta capacidad comunicativa, porque no tiene esta empatía, no es capaz de ponerse al lado, y allí no le vas a poder coger la mano a la paciente, ¿eh? Necesitas una serie de herramientas que si no las tienes, es verdad que algunas se pueden aprender, pero en su mayoría no. Es algo que necesitas una, discrepamos, ¿eh? Yo una creo que actitud distinta, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una base que... Había un micro aquí. que sí que es verdad que tiene que haber como una base, o sea, un talento especial para comunicar, pero luego se puede trabajar y con los años lo vas mejorando. Pero sí que tiene que haber una base, porque a veces es como el que no sabe pintar, o sea, por mucho que se vaya a estudiar, pues no lo va a hacer bien, o el que no tiene oído. Es que no tiene oído, pues es que no. En cambio, uno tiene oído y lo puede desarrollar y puede mejorarlo, ¿eh? O sea, eso sí que creo que tenemos la labor, por lo menos en Fertilab, de ayudar a todos los profesionales que están de cara al paciente que mejoren la comunicación. Eso sí que podemos hacerlo haciendo pues workshops, haciendo team building, haciendo cosas, ¿no?, para mejorar la empatía. Al final es tener empatía, que parece muy fácil la palabra, pero no. Es difícil. Sí, un poco cubriendo las dos preguntas. Nosotros lo que hacemos es que le damos la opción a los pacientes de tener una consulta telemática, por así decirlo, por Zoom, o si quieren tener una consulta presencial. En función de eso vamos haciendo las cosas. Es cierto que muchos doctores no tienen las aptitudes de hacer una consulta telemática de la misma forma que la harían face to face, presencial. Y bueno, y todos, evidentemente yo también en su momento cometí el error cuando estaba en una consulta de Zoom de verla en lugar de ver a la cámara y cosas así, ¿no? Pero eso es con el entrenamiento y con el hacer se va modificando. Pienso que lo importante aquí para personalizar es precisamente darle la opción al paciente con qué se siente la pareja o la paciente más cómoda y en función de ahí trabajar.
en relación a las aplicaciones es algo que es a más. No obligamos a ninguna paciente a que tenga la aplicación si no quiere trabajar con ella, pero la recomendamos encarecidamente porque definitivamente hay un mejor control. La pregunta es, ¿qué porcentaje te dice que no quiere la app y quiere presentar? Pues mira, te diría que en mayo 2021 era 80-20, por decirlo, redondear los números. Y ahora es 10% o menos las personas que no quieren. O sea, 80-20 era, perdón, no lo especifiqué, 80 no quería la aplicación y 20% la quería. Mientras que ahora es completamente lo opuesto. Completamente lo opuesto. En tema de mala práctica, en Irlanda, por la HPRA y la legislación que hay, por ejemplo, el consentimiento y todo eso, puedes hacer un witnessing, puedes presenciarlo a través de forma telemática, pero al final alguien tiene que firmarlo y siempre hay una interacción médico-paciente para explicar todos los puntos. Sí tenemos quejas como cualquier otra clínica, pero realmente disminuye. Entonces, creo que la mala práctica o las quejas en ese sentido son inversamente proporcional con la comunicación. A mayor comunicación, menor quejas y menor probabilidad de hacer errores. Fede. Sí. Gracias. La pregunta es muy importante. ¿Cómo los profesionales podemos mejorar nuestra capacidad de empatizar? Estoy de acuerdo con Marta, un poco lo que has dicho antes, ¿no? Igual que los dueños se parecen a los perros y los perros a los dueños, también los médicos de Fertilab se parecen un poco, ¿no?, a la filosofía de lo que Marta ha fundado. Yo creo que empatizar es una de las claves, un poco es natural, pero también se aprende mucho. Otro tema. Mira, No sé si hay otra pregunta. Una pregunta nada Pues más. otra pregunta. Hago una pincelada. Sí, es verdad que viene un poco desde la medicina, o sea, en semiología nos enseñan a cómo transmitir información a los pacientes y yo creo que ahora mismo tendremos que replantearnos un poco las bases de la formación como médicos. O sea, ahora la telemedicina está incluida dentro de nuestra práctica habitual, ya sea en la clínica privada, yo trabajo en la pública. Sí es verdad que igual en lo que es en la práctica, que tendría que analizar los datos. En la práctica pública ahora los pacientes están exigiendo un poco más de presencialidad. Igual no es tan comparable como en la práctica privada. Pero yo creo que sí que vendrá un poco de ahí. O sea, cómo tenemos que también enseñar a nuestros residentes, a nuestros estudiantes de medicina, cómo en la consulta yo hago telefónicas, ¿no? Es verdad que tengo la opción, pero claro, el estudiante no está escuchando lo que la paciente me está diciendo a mí, no te intento poner altavoz, ya perdemos la confidencialidad. Bueno, es todo un proceso que yo creo que en Estados Unidos seguramente lo tendrán muchísimo más y yo creo que en España tendremos que adaptar cubículos para hacer la telemedicina y este tipo de cosas. Y una cosa nada más con respecto a lo que me comentabas de Estados Unidos. Entiendo ya como una política sanitaria centralizar, ¿no?, la atención muy especializada en un hospital y que el resto de los hospitales quede un poco, no a la deriva, sino con el soporte telemático, pero me imagino que tendrán otra política sanitaria de que habrá alguien del equipo de ese hospital que cogerá el relevo en algún momento presencial, ¿no? O sea, que no quede... Mi idea es como, bueno, yo me traigo a todos de todo el resto de la periferia de Cataluña, me los centro aquí en el clínico y ya en Mataró, por ejemplo, no me queda nadie, ¿no? Es un poco de ese límite donde lo ven. Bien, buena pregunta. En Cataluña tenían una política de cada 30 kilómetros un hospital. Y si miráis la geografía catalana, hay hospitales cada 30 kilómetros. Jordi Pujol con un plano... Exactamente. Cuidado, Jordi Pujol, pero en realidad esto viene de mucho más antiguo, porque estos hospitales que están cada 30 kilómetros son órdenes religiosas, la sociedad civil, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, que habían las casas donde la gente se iba a morir, porque hace muchos años, cuando el que tenía pasta, el médico iba a su casa, el que no tenía pasta, el paciente iba al hospital normalmente a fallecer. Bien, vuelta a donde estamos. Oye, es imposible... Yo soy de la generación desde que hace 30 años estaba aquí. Nos vamos a jubilar en los próximos años. Más del 30% de los médicos de Cataluña. Psst, be careful, ojo al dato. Si ya tenemos dificultades... Yo tengo una hija que está haciendo cirugía cardíaca en Sant Pau ahora. Oye, no hay... O sea, no hay cirujanos cardíacos, no hay médicos, y para entrar a estudiar medicina necesitas un 14, es un 13,90, mínimo, no sé cuánto. 14. Es imposible que
entiendo que la base es la equidad. Tú tienes aquí, deberías tener equidad de acceso independientemente de dónde vivieras, tuvieras acceso a cualquier especialidad al máximo nivel. Esto es imposible. Esto es imposible. Si tú quieres tener todos los especialistas del mundo mundial, o vives al lado del Vallebron o al lado del Clínico, o en Cataluña va a ser imposible, no los vas a tener. Entonces, la idea de centralizar no viene tanto por ahorrar, es para ser más eficiente. Sí. Antes, ¿qué hacíamos? Oye, yo soy traumatólogo, antes cogía el coche y me iba de un hospital a otro. Esto es totalmente ineficiente. Si tenemos pocos médicos, ¿tú crees que tienen que estar conduciendo por la carretera? Es absurdo, ¿no? Hoy en día tenemos tecnología suficiente, hardware y software suficiente como para poder acercar al médico al paciente. Fíjate, lo hacemos de su casa y lo hacemos también conectando a hospitales. Da Vinci. Por cierto, el inventor del Da Vinci es un fundador de Teladoc, que se vendió luego a la empresa y fundó otra compañía, InTouch, que compró hace pocos años Teladoc. La primera cirugía a distancia se hizo en el 2001, 5 días antes de que derrumbaran las Torres Gemelas. El cirujano estaba en un hotel, no en un hospital, en un hotel en Nueva York. Era un experto en cirugía laparoscópica y la paciente estaba en Estrasburgo. Y con un Da Vinci, desde el hotel de Nueva York, le sacó la vesícula a la paciente que estaba en Estrasburgo. Esto no es ciencia ficción. Esto, cuando tú vas a cualquier hospital que tenga un Da Vinci, el Da Vinci está allá. El paciente está aquí. O sea, están relativamente cerca, pero es que no están en la misma habitación. Esto le puedes poner una pared en medio y poner miles y miles de millas de distancia entre medio. Volviendo a tu pregunta, yo creo que los distintos hospitales van a tener, estos hospitales sobre todo periféricos, un nivel de asistencia determinado, pero van a tener que ayudarse del soporte de otros hospitales donde se va a concentrar la máxima especialidad. Ya existía, ya eran las interconsultas de típico de Mallorca, el especialista del clínico y tal. Lo que pasa es que pero fíjate la diferencia, disculpa un segundo. La interconsulta de antes era un mail o un teléfono. Oye, que tengo un paciente, ¿qué tal? Hoy el paciente, yo le estoy viendo el monitor, o sea, si está conectado a un monitor cardíaco, a una bomba de infusión, yo lo estoy viendo y lo puedo manejar a distancia. Es decir, ya no solo interpreto, y además tengo software que me ayuda a tomar la mejor decisión y más rápida. Yo creo que la cuestión es, si tenemos tecnología del siglo XXI, que hagamos medicina del siglo XX o XIX es un atraso, ¿no? Entonces, para mí la telefonomedicina es un atraso, porque en realidad no le estás dando más al paciente, le estás dando menos por el mismo tiempo, tanto tuyo como de él. Entonces, ¿qué tiene de bueno la telemedicina vista como transmisión de datos y de visión? Yo trabajé 8 años de médico en el SEM, ¿no? Mandando ambulancias, los médicos que están allí, enviando ambulancias, helicópteros o lo que surja. Yo mandaba ambulancias a casas de gente porque por teléfono no tenía claro la cosa, para que el de la ambulancia me dijera qué es lo que veía. Si el que veía que era una gran urgencia vital estaba jugando a videojuegos, pues decías, oye, que le den. Si era alguien tal, algún aneurisma de aorta, café, y mandando una ambulancia. Y solo por mirar cómo está la cosa. Y es la cuestión, ¿no? O sea, si tenemos tecnología, es nuestra obligación como médicos, como sanitarios, utilizarla para el mejor fin del tema, ¿no? Y incluso los pacientes es que nos lo van a pedir. Es que el problema principal del teléfono, el 85% de uso que se ha hecho de telemedicina en la pública es de teléfono, lo que no quieren es, oiga, a mí por teléfono no me está despejando, me está sacando balones y no me resuelve nada. Es capacidad de resolución. Si resolvemos, no les importará cómo, y esta es la cuestión. Y entonces, y aquí es donde acabamos la sesión. Acabamos y acabado así por todo lo alto, acabamos la sesión, nos vamos al café. Muchas gracias.